Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Sir Salvador, será interesante ese proceso de distribución. Sé que ustedes han hablado que posiblemente se priorice las poblaciones más vulnerables, pero ¿de dónde? Uno piensa si los países más ricos del mundo son los que tendrán opción de tener las vacunas primero. ¿Dónde estamos países como Honduras en el tema de la distribución? Como es algo inédito, será un proceso complejo. ¿Cómo lo entiende, Sir Salvador? Esa es una de las cosas que preocupan. Debería de haber realmente un acuerdo internacional bien claro con respecto a la producción y la distribución de las vacunas. Y la Organización Mundial de la Salud debería de jugar un papel fundamental porque tienen la infraestructura, tienen los contactos en los países y lo demás, y además tienen la experiencia. El hecho de que algunos países que tienen dinero estén diciendo que van a comprar grandes cantidades de vacuna para asegurar la vacunación de sus propias poblaciones es realmente preocupante y debería de ser una cosa que los organismos internacionales deberían de luchar en contra para asegurar que efectivamente haya una estrategia que proteja a los más vulnerables, a la gente que efectivamente necesita la vacuna en los primeros momentos y que se logre una distribución equitativa a nivel internacional. Y yo creo que ese es el plan y la necesidad del momento, encontrar una forma de un entendimiento global que nos lleve a una distribución equitativa de la vacuna. Esto no debería de ser visto como un negocio por nadie, debería de ser visto como una necesidad internacional de la población mundial. Y el pago de esto no debe de hacerse a través de negocio. Y tengo entendido que hoy mismo la compañía Merck dijeron que no estaban dispuestos a vender la vacuna a precio de costo, sino que iban a hacer. Y eso es lo que debería de evitarse, porque esto afecta a todo el mundo igualmente, especialmente los países periféricos deberían de ser protegidos frente a la posibilidad de que los países ricos efectivamente acaparen la vacuna, como ha pasado con el medicamento Remdesivir, que fue acaparado por el gobierno de los Estados Unidos, y esa es una cosa que no debería de ser aceptada. Sí, porque y esto va para la doctora Botassi. Estados Unidos se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud. Ya sabemos la personalidad del presidente Trump. Seguro que tratará de garantizar al menos unas 400 millones de vacunas para su población primero. Es decir, ¿qué tanto peso e influencia tendrán en la distribución y en la priorización de estas vacunas organizaciones como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ante el peso económico de países en el norte de nuestro continente, ante Europa también, ese eje franco-alemán y algunos otros dos países se han unido ya a decir que tienen esta cantidad de dinero justamente para garantizarle a sus pueblos la vacuna? Ya vamos a escuchar la opinión que tiene la OMS, OPS a través de Piedad Huerta. Y usted ¿cómo valora esta distribución a futuro, doctora Botassi? Sí, bueno, en efecto es un poco concernante esta situación donde Estados Unidos completamente está tratando de separarse del resto de las grupos globales, incluyendo obviamente el consorcio del ACT Accelerator o del COVAX, incluyendo obviamente organizaciones como CEPI, como la Wellcome Trust, como el Fondo Global, obviamente incluyendo la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que sí hay un poco de politización con respecto también a esta iniciativa Warp Speed en Estados Unidos. Yo creo que al final, como mencionó también el doctor Moncada, pues es un poco problemático y yo creo que lo esencial es
poner atención a lo que están haciendo los esfuerzos, especialmente vía la organización de Gavi, que es la iniciativa obviamente global para el acceso de vacunas, y yo creo que sí se va a poder pues romper este pues mecanismo de politización, porque al final también son diferentes las vacunas que están siendo evaluadas para diferentes iniciativas. Y por eso es que es la ventaja de tener tantas vacunas en desarrollo. Hay varias, sí, por ejemplo, como la de Oxford, que no solo está siendo evaluada obviamente en Estados Unidos, sino que también en varios otros lugares del mundo, pero hay otras que están viniendo atrás que son muy prometedoras, sí, y que están dentro de este consorcio del COVAX que vamos a poder tener acceso. O sea que la idea es balancear un poco este portafolio de iniciativas de desarrollo de vacuna, pero hay varias que ya están bastante prometedoras, pero todavía, como dijimos al principio, falta un poco de tiempo para escoger cuáles son las que van a empezar a ser distribuidas alrededor del mundo. Hay que tener mucha atención y obviamente tener todos los gobiernos alineados para poder estar obviamente sentados alrededor de la mesa para poder discutir, y yo creo que organizaciones globales como la OMS son esenciales para que obviamente cada país tenga una voz y todos los manufacturadores tengan una voz. Acuérdense, también hay muchos manufacturadores dentro del network de los países en vías de desarrollo que están contribuyendo también a producir estas vacunas. Sí, doctora Bottazzi. Piedad, es bueno que haya al menos una vacuna ya lista lo más pronto posible, pero claro, todo el mundo se peleará por ser los primeros en tener esa vacuna. Es mejor que hayan más vacunas porque entre más y comprobada su eficacia, así la distribución será menos complicada, entiendo. ¿Qué piensa la OMS o OPS sobre este tema? Claro, definitivamente que entre más vacunas candidatas haya, un abanico más amplio de oportunidades hay para lo que va a ser la selección de las vacunas que habrán de distribuirse una vez que se haya confirmado que cumplen con la seguridad, con la eficacia, que no tienen reacciones adversas de grandes riesgos, etcétera, que son costo efectivas, que cumplen con ciertas características que se han pedido para la distribución, para la dosificación, para los grupos de edad a los que se puede vacunar. Entonces, definitivamente que este avance que van teniendo es como una carrera que van teniendo las diferentes vacunas en donde se suben a la siguiente fase. Son 4 fases, 3 fases clínicas y la última, que es la de vacunación, que pasan de la fase 1 a la fase 2, de la fase 2 a la fase 3. Esto es muy importante porque permite ampliar el abanico de oportunidades. Ahora bien, lo que decía la doctora Bottazzi es fundamental, realmente fundamental. El poder tener esta coalición de organizaciones de nivel mundial en donde está Gavi, que es la alianza de las vacunas, donde está la OMS, donde hay otra cantidad de organizaciones y de donantes mundiales, en esta alianza que el propósito es garantizar la equidad de la distribución de la vacuna y la asequibilidad, que sean accesibles en precio y que sin importar el nivel económico del país, todos los países del mundo tengan acceso a la vacuna por un medio o por otro medio. En el caso de los países de las Américas, en junio recién, los países en el Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud adoptaron una resolución en la que le solicitaron a la Organización Panamericana de la Salud que con su fondo rotatorio para la compra de vacunas se apegaron al fondo para la adquisición de la vacuna en bloque. Es decir, hay por lo menos 36 países del continente americano, de los cuales Honduras es parte, que han aceptado ir en bloque
por la compra de la vacuna. Esto convierte a la región de las Américas, todos estos países, en una potencia que puede adquirir la vacuna a los precios más bajos, porque estos son los acuerdos que se han tenido en este mecanismo COVAX que se formó, en el que se está discutiendo todo esto, el poder tener a la vacuna como un bien público y no como un mecanismo de negociación. Y hay muchos elementos que hay alrededor de esto, pero como ustedes bien dicen, el tener varias vacunas candidatas que van avanzando en esta carrera, eso nos da una gran oportunidad a tener un abanico de opciones en donde estas alianzas alrededor del mundo en este consorcio logren de verdad influir de una manera muy positiva para que la vacuna o las vacunas que sean posibles de manufacturarse en miles de millones sean las vacunas que son accesibles para todo el mundo y que no haya una distinción por países que tienen mayor potencial económico de aquellos que tienen menor potencial económico, y que realmente la vacuna sea equitativa. Y hay, Sir Salvador Moncada, hay una alianza y una coalición, hay reuniones diariamente. Cada jueves la OMS da información sobre los avances que se están teniendo. Es muy difícil, hay muchas fuerzas de por medio, pero se está trabajando en eso precisamente. Mire, porque ya lo mencionaba Sir. Sí, adelante, Sir. Yo creo que claro que la gente está discutiendo, pero es una cuestión de fuerza aquí. Es una cuestión de que se está usando criterios geopolíticos para pensar en la distribución de lo que debería de ser un bien común. Es una necesidad de toda la humanidad. Nadie está discutiendo en este momento, no hemos discutido el hecho de que la producción de esta vacuna en grandes cantidades es una tarea monumental. Producir 7, 8 mil millones de dosis es una tarea monumental, y la distribución va a ser una tarea todavía más grande, y que debería de haber un acuerdo internacional efectivamente para hacer de esto un bien común, no un negocio, no un problema de que compiten por un de las vacunas, sino que por la necesidad de la población mundial, de la salud de la población mundial, se trabaje por el beneficio de todos y no por el beneficio de algunas compañías que producen vacunas. Y lo que hemos visto con el Remdesivir, que lo mencionaba Sir Salvador Moncada, nos genera preocupación cuando ya se tenga la vacuna. Cómo los más poderosos económicamente van a tratar de garantizarse para sus pueblos la vacuna. Yo pongo el ejemplo del Remdesivir. Ustedes saben que el gobierno de Trump, se lo digo a la audiencia, logró un polémico acuerdo para hacerse, fíjense bien, con todo el suministro mundial de los próximos 3 meses del Remdesivir. Miren qué cosas. Estados Unidos, en un polémico acuerdo, logró hacerse con todo el suministro mundial de los próximos 3 meses del Remdesivir, uno de los medicamentos más prometedores en el tratamiento de la COVID. El medicamento es producido por la farmacéutica Gilead Sciences. Es el primero en ser aprobado por las autoridades en Estados Unidos para el tratamiento de la enfermedad. Estoy seguro que ustedes se informaron de esto hace algunas semanas, le digo al público que nos ve dentro y fuera de la República. Según el anuncio del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el acuerdo con esta farmacéutica garantiza, fíjense bien, 500 millones de tratamientos, equivalente al 100% de la producción de julio, 90% de la producción en agosto y 90% de la producción en septiembre. La compra sucede cuando Estados Unidos registra un alarmante repunte de nuevas infecciones de coronavirus. Es el país con más casos y con más muertes, y los expertos alertan de que el control total de la pandemia esté lejos. Yo digo, ¿cuánto peso pueden tener estas alianzas ante actitudes como la de el gobierno de los Estados Unidos? Acaparar toda la producción mundial de un tratamiento
de un medicamento para ser utilizado en su pueblo por 3 meses, y a cuando tengamos la certeza que una vacuna es eficaz y que está lista para ser aplicada. ¿Se imagina, Sir Salvador Moncada? Vuelvo a hacer la ronda, luego la doctora Bottazzi, enseguida Piedad Huerta, ¿cómo le van a caer con todo el poder económico que tienen a garantizar primero la vacuna para sus pueblos? Bueno, eso es lo que estamos precisamente discutiendo, y tenemos la esperanza de que estas organizaciones que han mencionado como COVAX o como Gavi o como CEPI, que son organizaciones internacionales sin fines de lucro, efectivamente logren tener una influencia en el proceso. Esperamos en última instancia que la cordura llegue a dominar en los Estados Unidos y tener un poco de actitud correcta con respecto a este tipo de problemas y con respecto a las consideraciones geopolíticas que deberían de ser secundarias frente a las necesidades de la salud mundial. Doctora Bottazzi, uno diría también que organizaciones como las Naciones Unidas debería intervenir en función de que esta distribución sea lo más digna, equilibrada, ecuánime. ¿Se me ocurre algo para que las poblaciones más vulnerables en todo el mundo sean las primeras que se apliquen y no necesariamente las poblaciones de países con más poder económico, verdad? Bueno, por eso es que yo creo que es importante el tener esta gran variedad del menú de posibles vacunas que se están desarrollando. Yo sé que en las noticias hay mucha información acerca de estas tal vez 4, 5, 6 que se oyen repetidamente porque son las que a lo mejor la gente cree que porque están ya más avanzadas son las más prometedoras. La realidad es que aún siendo las que están en fases clínicas, los resultados no están indicando necesariamente que son vacunas que van a tener gran alta efectividad. No hemos logrado todavía entender, los números son todavía muy chicos con respecto a el número de población que se han experimentado, y yo creo que a lo mejor no se oye lo que están pasando las otras entidades que están desarrollando las otras 100 tipos de vacunas. Sí. Por ejemplo, los manufacturadores en la India, o hasta en Brasil o en otros lugares en Asia. Yo creo que al final, aunque se seleccionen o se cree que se van a seleccionar estas como primera instancia, probablemente las vacunas que van a venir a entrar en juego y que van a ser las que realmente tienen ese ímpetus de un producto para la salud pública, probablemente van a venir de otras compañías, de otras organizaciones que no necesariamente son estas multifarmacéuticas. Y yo creo que el poder va a ser dentro de este consorcio de desarrolladores de manufactura de los países en bajo y medio calibre, que es un gran network de manufacturadores de vacunas. En efecto, si ustedes ven estas compañías que están haciendo, por ejemplo, el ejemplo de AstraZeneca. AstraZeneca no es una compañía que desarrolla vacunas. Ellos entraron en este mercado simplemente porque vieron la oportunidad con el grupo de Oxford, pero ellos no son desarrolladores de vacunas y no son los que distribuyen otras vacunas que ya están comercializadas y usadas alrededor del mundo. Entonces, tal vez no hay que perder la perspectiva de que aunque se escuche que estas son las 4 o 5 compañías que aparentan estar al frente de la producción o del desarrollo, hay muchas otras que ahorita tal vez están un poco silenciadas, que están detrás, pero van a ver que ellas son las que probablemente van a crear este poder de desarrollo y de distribución, porque por ejemplo, ¿quién distribuye ahora en el mundo la vacuna de la hepatitis B? No es ninguna de estas 4 que hemos mencionado, son un grupo de diferentes, y por ejemplo nosotros en nuestro centro de vacunas estamos trabajando con estos grupos de manufacturadores que están tal vez un poco en silencio en este momento, pero que cuando están listos son los que ya han demostrado la calidad de producción,
el escalamiento, la producción a bajos costos, y han ya hasta recibido la aprobación de precalificación de la OMS para poder hasta exportar dichas vacunas. O sea que hay mucha información que está a lo mejor oscura detrás de esta gran hype que se oye de estas otras manufacturadoras, pero hay que tal vez enfocarnos en quiénes son los otros que están en este esfuerzo también. Claro, eso sería lo ideal, tener varias opciones con esta vacuna contra el coronavirus. No vea usted, Piedad Huerta, no descarte, mejor dicho, si esa salida de Estados Unidos de la OMS, y me disculpa, aquí estoy elucubrando, ¿verdad? No sea para no hacer caso a la OMS ni a cualquier alianza cuando llegue el momento que hay una vacuna eficaz y acapararla sin importar el resto de la población. Sí, y después van a venir a llamar al resto, ¿no? Para ver a quién va a venir a rescatar, porque como le digo, en este momento estas vacunas de Moderna o hasta la de Oxford sí indican que son a lo mejor seguras, pero la indicación de la efectividad todavía es muy pobre. No está realmente en efecto categorizado de que van a tener hasta protecciones arriba del 30, 40, 50%. Y para que una vacuna realmente sea la ideal, tenemos que tener un gran nivel de efectividad, hasta probablemente mayor del 70-80%, y al mismo tiempo que se utilice en más del 70-80% de las poblaciones, porque si no vamos a tener que seguir usándolas en combinación con otros métodos de bioseguridad. O sea que hay que tener mucho cuidado también. De nuevo, los 3 pilares tienen que encajar perfectamente como un rompecabezas, ¿no? ¿Qué tanto se produce? ¿Cuánto se cuestan? ¿Quién son las que las van a distribuir? La aprobación y la calidad con la efectividad, y al mismo tiempo con los programas de distribución y las coberturas que se van a necesitar en diferentes países, incluyendo obviamente Latinoamérica. Sí. Yo creo que, si me permite, yo creo que es importante eso. Primero decir que la gente entienda claramente que estamos al principio del proceso. Sí. Esta es una nueva enfermedad que conocemos poco de la gente que la produce y conocemos poco de la respuesta inmunológica de la gente, de las personas. De tal manera que estamos recogiendo información a medida que estamos desarrollando un posible tratamiento o un posible medida preventiva. Yo creo que es una cuestión complicada. Si se recuerdan que para hacer una vacuna antes se ha tomado entre 5 y 10 años, y cada una de las se está analizando para tomar con respecto a la siguiente fase. En esta situación lo que la gente ha hecho es hacer las fases no en series, sino que en paralelo, de tal manera que la información es mucha, el desconocimiento todavía es mucho. Y es posible, como dice la doctora Bottazzi, que las primeras vacunas no sean efectivamente las que en última instancia terminen resolviendo el problema. Eso no sería la primera vez en la historia. La vacuna de la polio original no fue la vacuna que finalmente fue utilizada a nivel mundial, porque la primera vacuna de la polio que parecía efectiva y que era efectiva tuvo problemas y hubo que abandonarla en favor de una vacuna producida por el virus atenuado. De tal manera que estamos probando, estamos aprendiendo, estamos quemando etapas, y hay que ser cuidadoso también con la información y con las conclusiones que se sacan en cada etapa para ir por un camino seguro. Sí. ¿Piedad, para concluir esta parte del tema? Sí, cómo no, yo creo que es muy importante el estar visualizando precisamente todo ese enorme paquete de vacunas que están en este mecanismo, vamos, en esta etapa de producción, de pruebas, en la primera fase, en la segunda fase. Estamos hablando de más de 130 vacunas y cada día cambia el número, porque cada día se suma alguna otra vacuna que entra como candidata, y las que van avanzando en las diferentes fases y que van a llegar
a cumplir con todos esos pilares de los que estamos hablando. Yo creo que es muy importante, el concepto de eficacia es fundamental. Hay varias características que ha pedido esta alianza este consorcio que se ha formado y que han pedido características en donde la eficacia debe ser de mayor de 70%, aunque se podría aceptar un poco menos, pero lo óptimo sería más de 70%. Luego, los grupos a vacunar. Es muy importante que todos los países, independientemente de todo lo que está sucediendo en los laboratorios donde se está produciendo estos avances con las diferentes vacunas, que los países se preparen con la logística necesaria que se tiene que tener para la introducción de una vacuna nueva, que ese es el otro componente. Ese es el componente de los programas de inmunizaciones en los países. ¿Qué es lo que tienen que tener listo para poder introducir la vacuna que sea cuando esté lista? Así sea una o dos o tres, no sé, es muy importante que se vaya trabajando ya. ¿Se refiere usted a tener infraestructura para almacenarla? Todo, a tener primero definida la logística, un plan de acción bien estructurado, a tener un grupo de trabajo nacional, porque hay grupos científicos en los países que son los que aprueban o no la introducción de una nueva vacuna, que el propio mecanismo de aprobación de la introducción de medicamentos esté envuelto en ese grupo de trabajo, que haya un plan que defina cuál es la logística, cuántos recursos humanos se necesitan, sí, si va a ser inyectada o va a ser tomada, qué es lo que se necesita de cadena de frío, si se tiene suficientes refrigeradores para poder aumentar el volumen de vacunas, porque pensemos que el año pasado no se tenía pensado que iba a ingresar una nueva vacuna al país y tal vez no va a ingresar, como bien estamos diciendo, este mismo año, sino a principios del próximo año. Entonces, todo ese trabajo se tiene que ir haciendo en los países y aquí ya se empezó a trabajar desde hace ya varias semanas. Allá estamos trabajando. Que se está trabajando. Estamos trabajando en eso. Sí, hay un grupo de trabajo que se ha formado con la Secretaría de Salud, que ha formado el programa ampliado de vacunas, la doctora Ida Berenice Molina, que es la que coordina, pero con un grupo ampliado de trabajo en el que se están definiendo todos esos pasos con un cronograma bien estricto y complejo, en el que hay que definir, por ejemplo, quiénes son esos grupos vulnerables, cuáles serían las primeras personas a las que hay que vacunar, qué porcentaje de vacunas entrarían primero y luego en una segunda fase y luego en una tercera fase. Es decir, hay muchas incógnitas alrededor de esto, pero la esperanza está ahí. Sí. Va a ser interesante seguir el trabajo que está haciendo Honduras en función de no solo almacenar, sino de seguir esos procedimientos correctos, porque vamos a necesitar al menos unos 10 millones de vacunas. Bueno, en realidad, fíjese, Renato, que si pensamos en lo que son las vacunas en general, no se vacuna a toda la población. O sea, las vacunas son poblaciones específicas que requieren ser vacunadas y por lo menos en una primera fase de vacunación se estima que un 20% de la población tendría que ser vacunada, teniendo como primer grupo el grupo que está al frente de la pandemia, trabajadores de la salud y otros trabajadores fundamentales. Entonces, esa definición de quién es ese grupo que se va a vacunar, ese es parte del trabajo que tiene que hacer este grupo coordinador nacional, en donde hay científicos nacionales, hay el programa ampliado, la Secretaría de Salud y otros que estamos colaborando para poder definir, pero es el país, el gobierno de cada país el que define cuál es ese grupo vulnerable que va a entrar en una primera etapa de vacunación. Sí. Bueno, Renato, ¿puedo hacer un comentario? Claro que sí, doctora Botassi. Sí, y como también es importante resaltar que las vacunas se usan en personas sanas y para que funcionen, obviamente tenemos también que tratar de reducir el porcentaje de personas que se están infectando, y por eso es que para que vacunas sean efectivas y que tengan su esencial efectividad, es que hay que también al mismo tiempo
tratar de continuar a reducir y a contener este virus para que no haya mucha población infectada alrededor de la población. Entonces, no se tiene que olvidar de que para que las vacunas eventualmente funcionen, también tenemos que tratar de reducir esta curva, claro, porque obviamente lo que se necesita es vacunar a las personas de una manera sana antes de que se infecten. Claro. Entonces, por eso es que dentro de la preparación de eventualmente recibir las vacunas, tenemos que continuar a tratar de reducir esta curva de infección para que no haya más definitivamente no suba más de 1% de la población en general de que haya ya sido o ya preinfectada o que tienen una infección, porque si no la vacuna, a menos de que sea 100% protectora, no vamos a poder realmente romper la transmisión y romper obviamente y hacer desaparecer este virus. O sea, que no se les olvide. Claro, lo que dice la doctora Botassi es fundamental, o sea, no por estar hablando de vacuna, estamos hablando de que el problema se va a terminar ahí. Definitivamente nosotros tenemos que adoptar, primero, continuar con el trabajo de trazabilidad de los casos, de confirmación de casos, de aislamiento de casos, de cuarentena de contactos, seguir trabajando para disminuir el número de contagios en los países y al mismo tiempo mantener las medidas de bioseguridad que pensamos que deben de continuar por mucho tiempo. O sea, no nos vamos a olvidar de las medidas de bioseguridad cuando llegue la vacuna. Vamos a tener que mantener nuestra higiene de manos, higiene al toser, en el caso de los países que han impuesto la mascarilla, usar la mascarilla, el distanciamiento físico. Vamos a tener que seguir con eso durante todavía bastante tiempo, aún cuando llegue la vacuna. Y seguir educándonos y seguir adoptando este nuevo estilo de vida por un largo tiempo, aún cuando llegue la vacuna. Sí.